Bienvenidos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Generación de Fe. Les agradecemos porque nos han estado escuchando, porque han estado con nosotros en estos 3 capítulos y hoy tenemos un capítulo más, pero tenemos un capítulo que tal vez puede ser un poco de lucha, de guerra. Este tema que le hemos puesto, Guerra de dos Mundos, pero antes de empezar con el tema que nos atañe este día, quiero saludar a Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, soy gracias a Dios aquí apoyando en el podcast como cada sábado que Dios nos da la oportunidad de poder estar abordando temas diferentes que ayuden a nuestros amigos, a nuestros seguidores que escuchan semana con semana este podcast para que también vayamos juntamente creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y tú qué tal, Suri? Bien, gracias a Dios hemos estado en una semana ajetreada. Creo que ha sido con calor, con frío, con lluvia, con todo y sobre todo tráfico. Creo que a todos les ha pasado, bueno, puede ser un punto importante el tráfico. ¿Por qué? Porque si están en el tráfico, nos pueden estar escuchando. Nos pueden estar escuchando mientras van en el tráfico, pueden estar escuchando su podcast de Generación de Fe. Nosotros queremos estar con ustedes, ya sea en su casa, en la escuela, en el tráfico, en el trabajo, haciendo ejercicio, donde quieran, pero que estén escuchando la palabra de Dios. Nosotros queremos que seamos parte de ustedes, así como ustedes ya son parte de nosotros. Así también queremos saber cómo les ha ido a ustedes en la semana. Esperemos que hayan tenido una semana de bendiciones, una semana agradable y sobre todo que hayan escudriñado la palabra de Dios. Y sí, hoy tenemos un tema importante, un tema que nos hará pensar, un tema que nos pondrá tal vez a dudar o tal vez más alertas. Este tema, como ya les había dicho amigos, se llama Guerra de dos Mundos. Pero ¿cuáles son esos dos mundos, Cristian? Pues es precisamente esa parte de la lucha que tenemos de la carne y el espíritu. Sabemos que estamos compuestos nosotros por un cuerpo material, pero también por otra parte también estamos conformados por un espíritu, esa parte fundamental, cual nosotros como hijos de Dios tenemos que resaltar, hacer que someter la carne para que el espíritu esté por encima de la carne, y ese es el trabajo que nosotros como hijos de Dios tenemos todos los días, no nada más ciertos días de la semana, sino son los 365 días del año. Sabemos que estamos inmersos dice la palabra de nuestro Dios, que estamos en el mundo, pero más no somos del mundo. Entonces, en esta idea, cada uno de nosotros pues, tenemos que ir trabajando de mejorar nuestros caminos en espiritualidad, delante de nuestro Dios, buscando agradar al Padre, que es el propósito por el cual nosotros como seres humanos estamos aquí en la tierra. Sabemos que pues, tenemos que tener un espíritu vivo, no dejando que la carne triunfe. Y precisamente yo tengo una cita introduciendo esta parte del tema importante. Amigos que nos están siguiendo a través de las redes sociales, ahí en Gálatas capítulo número 5, en 2 versículos del 16 y el 17, tengo precisamente estas palabras. Dice, y digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisieres. Entonces es esa parte importante que nosotros tenemos, esa lucha constante. Y ahí me recuerda un dicho manejado ahí en las tribus indias, que había un joven que se acercaba con un anciano de una tribu de India, le decía, anciano, maestro, fíjese que hay dos partes que tengo en mí. Una es, hay un lobo que está constantemente luchando
con esta otra parte de mí, y yo nada, no sé cuál cree usted que vaya a triunfar, y el anciano en sus sabias palabras le dice, pues va a triunfar a la cual tú le des más poder. Entonces todo esto está en cómo nosotros nos dejemos llevar, cómo encaminemos nuestra vida. Si queremos encaminar una vida en santidad o una vida esclavizada a nuestras pasiones, a nuestros deseos. Eso ya cada uno de nosotros lo va a definir. Sí, Cristian, de hecho, antes de seguir hablando de este tema, quiero decirles, amigos, no sé cómo hayan llegado a este podcast, si llegaron por su mamá, por su hermano, por su primo, por un hermano de la iglesia, no sé por quién haya llegado, pero hoy este tema sí es un tema que nos atañe a todos. ¿Por qué? Porque así como dice Cristian, la lucha que existe es una lucha que llevamos día a día, que es una lucha que ya sea la carne o el espíritu, siempre tenemos presente. El detalle, amigos, es que tenemos que saber elegir correctamente. Sabemos que por un lado, si escogemos el mundo espiritual, tendremos a nuestro Dios de nuestro lado. Si escogemos el mundo carnal o el mundo, sabremos que tendremos perdición. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Como dice Cristian, es importante saber y discernir correctamente cuál es el punto de nosotros. Estamos en un punto donde podemos decidir correctamente. Sabemos que todo lo que lleva o los caminos que llevan a Dios son correctos, pero nuestra carne a veces no nos deja llegar a ese camino que es nuestro Dios, y por eso surgen estos dos mundos, el mundo espiritual y el mundo carnal. Y precisamente es un camino que vamos constantemente luchando por el resto de nuestra vida, porque mientras nosotros estamos inmersos en este estuche de carne, la carne va siempre a pedir lo suyo, la carne siempre va a buscar satisfacer sus necesidades, pero también el espíritu busca también las cuestiones espirituales. Entonces estamos en esta lucha constante, en esta guerra entre nuestra carne y nuestro espíritu, y es presente como comentaba hace un momento, ¿no? Ya depende de cada uno de nosotros a qué le queramos dar mayor fuerza a nuestra vida, a qué le queramos dedicar a nuestra vida, si a la carne o al espíritu. Entonces no podemos nosotros tomar las dos, porque la palabra de Dios dice que hay dos caminos, el camino de la vida o el camino de la muerte. Dice la palabra de Dios que yo te recomiendo que tomes el camino, la puerta angosta, que el camino de la puerta ancha, porque muchos dicen, hay muchos que pueden pasar por la puerta ancha, pero por la puerta angosta muy pocos son los que realmente pueden entrar. Y fíjate que acabas de decir algo bien cierto. Tenemos dos puertas, la angosta y la ancha, pero desgraciadamente todos hemos caído en cruzar la puerta ancha, porque es más fácil, porque es más práctico, porque no nos cuesta trabajo y porque encontramos en ella todas las cosas que nuestro cuerpo desea y quiere. Pero al escoger la puerta angosta, implica estar con nuestro Dios, implica sacrificio, implica estar presto a la voluntad de nuestro Dios. Y fíjense lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, si queremos ser hijos de Dios, tenemos que estar
dentro del mundo espiritual, dentro de esa puerta angosta que nos llevará a una vida llena de plenitud con nuestro Dios. Pero eso no quiere decir que no vamos a tener dificultades, que nuestro mundo carnal va a estar batallando con nosotros y va a tener esa lucha de decir, me está trayendo algo del mundo que quiero hacer, me quiero dedicar a, a una carrera, me quiero dedicar a una maestría, a un doctorado. Eso no quiere decir que esté mal, pero lo que está pasando en esa situación es que nos enfocamos y nos abocamos más a buscar y a cumplir nuestras metas que buscar a nuestro Dios. Y eso nos aleja completamente del mundo espiritual. Y no nada más hablo de la cuestión académica, también en la cuestión de quiero tener más trabajo, quiero conseguir un empleo, y en ese empleo implica que tenga que olvidarme del Señor y enfocarme y hacer lo que el mundo está dictaminado hoy en día para que pueda agradar a las personas, para que me puedan contratar, para tener más ingresos, para tener más bienes, pero eso está provocando que nuestra carnalidad, que nuestra carne nos lleve a una perdición, que es esa perdición, ese mundo carnal, y nos olvidamos completamente del mundo espiritual, Cristian. Y precisamente en esta cuestión, en esta idea, también está la otra cuestión de que muchas veces queremos las cosas fáciles. Sí. Por ejemplo, en esta idea queremos, en el camino que hemos iniciado la carrera de espiritual, de buscar a Dios, muchas veces queremos buscar atajos, queremos buscar caminos más fáciles que nos hagan llegar a nuestro Dios. Y la verdad, no hay atajos, no hay caminos fáciles. El camino para llegar a Dios es el mismo para todos los que queramos alcanzar un lugar en la vida, en el reino eternal con nuestro Señor Jesucristo, reinar con él 1000 años y después por la eternidad con el Padre. O sea, hay una sola vía, y esa es la vía, el camino largo, que es un camino en el cual vamos a tener tropiezos. Dice la palabra de Dios misma: el que no dejare padre ni madre no es digno de mí, ¿no? Entonces es esa parte que luego muchas veces nosotros no queremos soltar, no queremos dejar cosas de nuestra vida porque pensamos, es que si dejo esto, estoy renunciando a una parte de mí que es esencial, y yo siento que si dejo esto, ya no estoy viviendo como yo, Cristian, he estado acostumbrado a vivir. Siento que ya estoy como ese estado zombie de que dejo algo por adoptar otra cosa. Y es algo que a lo mejor todavía no estamos acostumbrados porque queremos seguir viviendo a nuestra pasada manera de vivir. Y es una decisión que estamos en una encrucijada porque no nos inclinamos de ser tibios o ser calientes. Dice la palabra de Dios que porque no eres frío ni caliente y eres tibio, te vomitaré. Entonces son palabras fuertes que en un primer momento a lo mejor no le damos la debida importancia, pero ya cuando somos trabajados en espíritu, ya damos la importancia de por qué Dios dice estas palabras. Yo tengo una cita ahí en segunda de Corintios, segunda carta del apóstol Pablo que hace a la iglesia de Corinto, ahí en su capítulo número 10, versículo 3 y 4, dice la palabra de Dios: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces nosotros tenemos esas herramientas, como puede ser la oración, puede ser el ayuno, herramientas que todo hijo de Dios tiene para poder, y sobre todo también la palabra misma de Dios en las escrituras que nos da ese ayo de cómo nosotros debemos encaminar nuestra vida hacia nuestro Dios, ese camino que no hay rutas,
No hay otras vías que nos hagan llegar por vías de acceso cortas para llegar a nuestro Dios. A todos tenemos que pasar. Por eso la palabra de Dios dice que la vida del Hijo de Dios es como una carrera, como la que el apóstol Pablo mencionaba, de que como muchos se preparan, los atletas se preparan con meses de anticipación, desde una dieta rigurosa para la reducción de calorías, el levantarse temprano, el estar haciendo ejercicio 7, 8, 10 horas al día, porque es un ejercicio constante que ellos hacen, porque es la única manera en la que pueden condicionar su cuerpo para que su cuerpo esté adaptado para esa competencia que van a tener en unos cuantos 6 o 7 meses o en un año. Y uno es el que, muchos salen al estadio y uno es el que va a ganar el premio. Entonces aquí nosotros aplicamos esta misma carrera deportiva, pero nosotros en una carrera espiritual. Sí, fíjate que dijiste algo bien cierto. No estamos acostumbrados como seres humanos a soltar, no estamos acostumbrados a dejar a la comodidad, porque vivimos cómodamente. Estando dentro del mundo, y nos incluimos también nosotros, tenemos comodidades en nuestra casa, tenemos una comodidad. Hoy en día con el hecho de tener un asistente virtual, tener una domótica dentro de nuestro hogar, se vuelve más fácil. ¿Y a qué hago referencia a esto? A que si queremos seguir a nuestro Dios en un mundo espiritual, nos cuesta trabajo soltar esa comodidad que tenemos en el mundo. ¿Por qué? Si es porque vamos a empezar a seguir a nuestro Señor, empezamos, valga la redundancia, a pensar y decir, hoy, entonces ya no voy a poder hacer, ya no me voy a poder ir a divertir lo que solía hacer, ya no podré estar con mis amigos haciendo lo que me gustaba, ya no voy a poder hacer mis actividades común como las llevaba. Y entonces empezamos a poner trabas y trabas y trabas, y cuando vemos ese panorama de lo que vamos a dejar y vemos lo que nos está pidiendo nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, de lo que tenemos que hacer, ya no nos agrada y decimos, ay, creo que mejor me quedo con esto que se me hacía más cómodo, con esto que me gustaba hacer. ¿Por qué? Porque el hecho de estar en un mundo espiritual y estar con nuestro Dios implica responsabilidad, implica una dedicación a escudriñar la palabra, implica muchas veces dejar a nuestros padres, dejar a nuestros amigos, dejar a nuestra familia, dejar a ciertas actividades que teníamos en la vida para poder seguir a nuestro Señor Jesucristo. Bien lo dijiste, si el que no dejare a madre y a padre, no será digno de mí. Entonces, si queremos ser dignos de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que aprender a dejar y a soltar todo lo que implica estar en el mundo. Somos de este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y es cuando yo hice una predicación aquí en el templo, hice una predicación y mi pregunta era, ¿qué tanto estamos dispuestos a dejar para seguir a nuestro Señor Jesucristo? Y es eso, es que tenemos que dejar de nuestra vida pasada o de nuestra vida para tener una nueva vida en nuestro Señor Jesucristo. Y es como precisamente cuando aquel mozo se acercaba con nuestro Señor Jesucristo, que le decía, ¿cómo lo haré para ganar la vida eterna? Y le dice, pues obedecer los 10 mandamientos que Dios ha establecido. Y dice, sí, he obedecido cada uno de esos mandatos desde mi mocedad. Entonces se jactaba de decir este joven en que sí, he obedecido cada uno de los 10 mandamientos de Dios al pie de la letra y cómo en qué momento voy a recibir la vida eterna, cómo la voy a ganar y cómo le contestan. Y el Señor Jesucristo le hace una respuesta de una manera magistral, ¿no? Porque este joven no se esperaba por parte del maestro la respuesta que le iba a dar, que le dice, pues vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Entonces ahí nuestro Señor Jesucristo cestó un golpe que le dolió a los demás,
afectar a este joven. Y ahí es donde ya este joven, movido de eso, pues dice la palabra de nuestro Dios que se fue triste. Y precisamente el Señor Jesucristo le deja esta enseñanza, ¿no? De que dice que el que no vendiere todo y lo dé a los pobres, no va a tener parte del reino de los cielos. Entonces dice, difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Y no nada más manejándolo materialmente, sino también por nuestras actitudes, porque muchas veces decimos, ay, es que yo soy así, tú ya sabes para qué me dices esto si ya me conoces como soy, ¿no? Entonces ahí entramos en esta cuestión de que muchas veces nosotros agarramos o tomamos como pretexto decir este argumento que a veces inmaduramente lo decimos, y lo digo inmaduramente porque no lo deberíamos, o sea, lo aceptamos, pero no queremos hacer un cambio. El problema no es aceptar algo, el problema es que quieras quitar ese mal hábito de decir ese tipo de palabras que no deberían de ser en un hijo de Dios, ¿no? Digo, hay dificultades que tengamos con respecto a nuestro carácter, a la mejor, todo eso, pero es un trabajo que vamos a ir día con día, ir mejorando. Y es la importancia que nosotros le debemos de dar a la vida que Dios nos presta, porque es un momento más para cambiar. Y no debemos de cada día de nuestra vida agarrar esta situación para no hacer un cambio. Porque, por ejemplo, hay frutos del Espíritu que nosotros como hijos de Dios tenemos que practicar. Yo, por ejemplo, aquí tengo ahí en una cita, ahí en Gálatas, que precisamente nos habla en su capítulo número 5, que describe bien esta parte de los frutos del Espíritu, y dice la palabra de nuestro Dios en el versículo número 19 al 23, en su capítulo 5 dice la palabra de nuestro Dios: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos. Y precisamente en esa parte de los pleitos es donde luego muchas veces salen estas situaciones porque queremos manifestar nuestro carácter. Que si tú me haces algo, yo te muestro que me la haces, me la pagas, ¿no? Entonces también está esta situación de que luego también, si hay dos personas que piensen igual, ya tenemos para que haya un problema, un conflicto. Entonces, ahorita, perdón, Cristian, perdón lo que voy a decir, pero como dice vulgarmente el dicho, ¿no? Enójense las comadres para que salga y reluzca la verdad, ¿no? Dice, ¿cómo dice? Enójense las comadres y, ay, se me fue la palabra, pero sale a relucir la verdad. Entonces, sí es cierto lo que dice, si en esa parte entramos en discusión, entramos en pelea, va a pasar que nos vamos a conflictuar y van a empezar a salir ese tipo de situaciones y no estamos acostumbrados a soltar y a dejar, lo que bien dices tú, Cristian. Cada quien quiere decir, no, pues que me conozca, que no, yo tampoco no me dejo, y dentro de la iglesia pasa. Entonces, uno de una otra forma se deja uno influenciar o llevar por esas situaciones cuando no deberían de ser, y lejos de apagar un fuego, le echamos más leña al fuego y el fuego se extiende más, y el problema es que ya no lo podemos apagar porque ya consume muchas cosas. Entonces, dice fornicación, inmundicia, disolución, dice celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces parece que son cosas superficiales, son cosas que dice uno, ay, eso yo no lo hago, ¿no? Pero hay momentos en los que luego las situaciones cambian, por ejemplo, de lo blanco a lo negro, cuando no sabemos. Puede haber una situación que puede encender una mecha para que se haga de un fuego que ya después ya no podamos De hecho, lo que acabas de decir ahorita, lo contrario de los frutos del Espíritu, ¿cuántos hemos dicho
yo amo a Dios, yo amo al Señor Jesucristo, yo obedezco, pero no dejamos de hacer todo lo que dice ahí. No dejamos de practicar o de estar revisando nuestro horóscopo o de que nos estén leyendo las cartas o de que nos inviten a una fiesta y estemos tomando, pero yo amo a Dios. Entonces, realmente no estamos dejando y no nos estamos comprometiendo a seguir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces nos dicen, no, pues yo amo a Dios y o sea, me puedo incluir dentro de eso, en ese rubro de decir, yo amo a Dios, pero no dejo de decir mentiras, no dejo de generar chismes, no dejo de hacer las cosas indebidas, sigo revisando mi horóscopo. ¿Cómo podemos creerle más a una persona que es como nosotros, carne y hueso, que nos diga qué nos va a deparar en el futuro? Y dice aquí Romanos capítulo 8, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, si estamos comprometidos y queremos estar comprometidos, realmente estar en el mundo espiritual con nuestro Dios, tenemos que hacerlo de corazón, tenemos que dejar de lado todo lo que nos está obstruyendo nuestro camino espiritual, nuestra vida eterna, nuestro camino con nuestro Dios y nuestra paz, dejar todo eso, dejar completamente todo eso y alejarnos completamente y estar caminando con nuestro Dios. No va a ser fácil, no, pero jamás va a ser imposible. Y claro, y me gustó mucho esta cita que mencionaste, en que dice que mucho pensamos en hacer el mal, ¿no? De que, ya me hizo, pues yo también le voy a hacer para que también me conozca cómo soy, ¿no? Que yo tampoco no me dejo. Y estamos pensando, maquinando cosas en la semana para cómo venir después a decirle a la persona o al hermano o a la hermana que nos hizo esto. Y tristemente suena decirlo, pero de una forma todos en algún momento dado de nuestra vida caemos en ese tipo de situaciones. Entonces, pues tenemos que tener mucho cuidado en no darle, dice la palabra de nuestro Dios, airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ¿no? También es otra parte importante de que sí nos podemos enojar, estamos en nuestro derecho de enojarnos, porque son emociones que todos como seres humanos tenemos. Pero aquí la cuestión es como volvemos a mencionar, como lo habíamos mencionado en otros puntos anteriores, cómo controlamos nosotros nuestras emociones, cómo no dejamos que las emociones tomen nuestra mente para dejarnos llevar por lo que nuestra carnalidad quiere. Es decir, hay un dicho que dice que no dejemos que las emociones influyan en el razonamiento de nuestro comportamiento. Entonces aquí en esta cuestión hay que dejar que la carne tome decisiones para nuestro crecimiento espiritual. Como vulgarmente se dice el emocionantismo, ¿no? De decir que nos emocionamos con tantito y hagamos y digamos, ahora quiero hacer esto, y de repente digas, ¿qué fue lo que hice? No, es que no pensé lo que hice. Lo que hice es que me dejé llevar por la situación. Y ahora después, ya no sé qué hacer. Pero entonces, si queremos tener un discernimiento correcto de nuestra vida, tenemos que tener una vida espiritual con nuestro Dios, y sabemos que si queremos tener una vida espiritual, tenemos que empezar a pulir y a fomentar los espíritus del espíritu. Sabemos cuáles son esos, que ya los habíamos mencionado anteriormente. Y podemos decir también lo que dice en Gálatas capítulo 5, versículo 16, creo que fue lo que empezaste, ¿no, Cristian? Que dice, digo pues, andéis en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque si empezamos a andar en el espíritu, vamos a olvidar y vamos a hacernos menos esos deseos de la carne. Exactamente, y es algo que tenemos que ir ejercitando como un músculo, que todas aquellas personas fisiculturistas que hacen levantamiento de pesas, pues van ejercitando esos músculos, les van dándole la fuerza con las diferentes rutinas de ejercicios que hagan todos los días, y nosotros también tenemos que habituarnos como rutina de todos los días, de examinarnos a nosotros mismos, de vernos en el espejo, de ver,
yo, Cristian, hermano Cristian Borja, cómo me veo yo, cuáles son las faltas, los errores que yo tengo que no me están ayudando a crecer debidamente en el espíritu que lleva a nuestro Dios, qué es lo que me está a mí haciéndome tropezar con la misma piedra o con el mismo clavo que me levanta y me estoy pegue y no quito el clavo que está ahí en la pared obstruyendo que me pegue. Entonces tengo yo que analizar esa parte de ver, ¿no? ¿Qué es lo que debo yo de considerar para no hacerlo? Yo aquí tengo una cita ahí en el Evangelio de Juan, capítulo número 8, en su versículo 31 y 32, que dice la palabra de Dios: "Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará". Eso quiere decir que tenemos nosotros que saber que andamos en error, tenemos que reconocer. Hay veces que las personas no reconocemos nuestro error y hay otros que sí conocen su error, pero el problema está que no corregimos ese error, seguimos empecinados en seguir cometiendo los mismos errores, entonces ahí no va a haber un crecimiento espiritual, ahí al contrario la carne va a seguir predominando sobre la parte espiritual. Y dice el versículo 33, y respondiéronle: simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Entonces, ¿nosotros cómo podemos ser libres del pecado o de los frutos de la carne si todo el tiempo estamos esclavizados al pecado, esclavizados a nuestras pasiones que no nos están permitiendo crecer espiritualmente? Y sí, con ese versículo que acaba de decir Cristian, ¿y cómo podremos alcanzar un mundo espiritual? Pues entonces, si la verdad nos hará libres, y ese es un versículo bien, y un pasaje que nuestro Señor Jesucristo dijo, y podemos concluir también con eso, Cristian, podemos concluir, pero también podemos concluir con lo que dijo el apóstol Pablo, y que sea como para todos una enseñanza, y que tomemos en referencia lo que dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4, del versículo 7 al versículo 8, y que sea ese nuestra meta, y que sea ese nuestro objetivo, y que digamos: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Jesús, el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así es, y que tenemos que enfrentar todos los días de nuestra vida una lucha espiritual con valentía y con la fe depositada siempre en nuestro Dios. Como dice la palabra de Dios cuando les decía a sus apóstoles, cuando no podían sacar demonios, cuando Dios les había dado, Jesucristo les había dado potestad de sacar demonios, decían: esto no sale si no es con oración y ayuno. Eso también nosotros lo podemos traer para que nosotros nos autoanalicemos, hagamos una anagnórisis, que nos analicemos, nos estudiemos a nosotros mismos en introspección. Debe, a ver, yo, Cristian, ¿qué estoy haciendo que no me está ayudándome a crecer espiritualmente en las cosas de nuestro Dios? Y pedirle a Dios en oración, de que digo: es que no sé qué estoy haciendo mal, que yo siento que no estoy creciendo espiritualmente. Hay que hablar con Dios a través de la oración y a la par con el ayuno, que son dos herramientas esenciales que como hijos de Dios tenemos para poder someter la carne y poder elevar ese espíritu. Pues sí, amigos, tenemos una tarea, tenemos un compromiso, tenemos una meta que concluir y acabar. Si queremos estar en el mundo espiritual con nuestro Dios, tenemos que enfocarnos, tenemos que guiar y tenemos que dejar que nuestro mundo carnal se vaya desapareciendo de nuestra vida poco a poco. Y por este tiempo, Cristian, te agradezco que hayamos concluido un episodio más, hayamos concluido un tema más que para nosotros, para ustedes que nos escuchan, es de bendición y es gratificante para un crecimiento espiritual. Gracias a ti, Suel,
darme esa oportunidad como cada sábado que tenemos después de terminar nuestras actividades de culto a nuestro Dios, de guardar ese día de reposo, de invitarme precisamente a formar parte de este proyecto que esperamos que siga creciendo en riqueza espiritual para cada uno de ustedes que nos están escuchando a través de las diferentes redes sociales, que sea una lucha que nos sintamos con gozo, una lucha con gozo de que estamos tratando de agradarle a nuestro Dios, de tratar de alcanzar esa plenitud de la estatura del hombre perfecto, del hombre ideal, como nuestro Hijo Jesucristo. Gracias, Cristian. Les agradecemos a ustedes, amigos. Todos somos generación de fe, todos somos parte de la comunidad de nuestro Señor Jesucristo. No olviden seguirnos. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok, en cualquiera de las plataformas que quieran escucharnos, y también estamos en Spotify, estamos en Amazon Music, donde quieran escucharnos, estamos para que estemos ahí cerca de su oído, y no solamente nosotros, sino nuestro Dios. Cuídense y nos vemos la siguiente semana. Bye.